Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ángela Tatiana Cedeño Murillo, estudiante del programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Y el día de hoy vamos a exponer sobre la pedagogía alternativa de Paulo Freire. Bueno, ¿quién fue Paulo Reglus Neves Freire? Él fue un brasileño, el cual nació el 19 de septiembre de 1921 y su fallecimiento fue el 2 de mayo de 1997. ¿Por qué es conocido Paulo Freire? Primero porque fue un pedagogo excelente, quien enseñó por medio de su pedagogía crítica y por medio de una obra muy importante, que más adelante vamos a verla, lo fundamental y el cambio de la pedagogía que deben tener los docentes en este tiempo y en la época actual, es decir, el cómo debemos actuar en nuestra práctica diaria, cuál debe ser el rol del docente, cuál debe ser el rol del estudiante. En este caso, recordemos que la pedagogía crítica es aquella que intenta cambiar los paradigmas en que se ha sentado la pedagogía tradicional, es decir, cambiar la metodología de aprendizaje, cambiar la manera en que se imparte la educación y el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, la obra más importante de Paulo Freire fue La pedagogía del oprimido, como su mismo nombre lo indica, pedagogía, el arte de enseñar y del oprimido. Oprimido recordemos que viene de una palabra que viene de humillación, tiranía, es decir, ¿qué pasa con esos oprimidos? Cuando se levantan y cuando reenaltecen nuevamente una revolución en cuanto a la educación, ¿sí? Su género fue ensayo y pedagogía. Ensayo quiere decir fue escrito por él, autoría por él, y es decir que es una crítica hacia la pedagogía y el cómo cambiar las bases de ella misma. La fecha de publicación fue en 1970. ¿Por qué fue importante esta obra del oprimido? Primero porque realiza una crítica a la educación tradicional, es decir, donde el docente es el que imparte sus conocimientos y pese a eso, los estudiantes serían sujetos pasivos, no activos en el aula ni que participaran. Y recordemos que una de las grandes frases de Pablo Freire es que el estudiante no es un balde vacío el cual hay que llenar de conocimientos nuevos, sino el estudiante también tiene sus propios conocimientos y nosotros por medio de una herramienta pedagógica llamada diálogo podemos aprender de él. Listo. Bueno, en esta tabla podemos observar primero el nombre completo de nuestro autor, Paulo Reglus Neves Fries, el año de nacimiento, el año de fallecimiento. El nombre de su pedagogía, pedagogía alternativa, es decir, otra forma de hacer pedagogía, otra forma de impartir educación alternativa. En ella nos narra la relación entre la pedagogía crítica, el cambio, y la construcción de la subjetividad democrática. ¿Listo? La participación de los estudiantes. Hay algo muy importante entre las características de esta pedagogía, es la dialéctica del educador, es decir, el educador debe de dominar sus temas, debe dominar sus conocimientos, sus experiencias para poder compartir con los demás estudiantes, ¿sí? Si el educador no dominara esto, pues obviamente su educación partiría siendo desde una base irrealista. Lo que queremos es que el estudiante aprenda a sí mismo de los conocimientos tanto del educador como de él mismo también. ¿Listo? Otra característica fundamental en esta pedagogía es la lectura y la escritura, que es fundamental para el proceso educativo, ¿sí? Sin embargo, esta lectura y escritura también debe estar fomentada a la realidad, en lo que el momento el estudiante está viviendo en su entorno. Cambios políticos, sociales, económicos, poblaciones vulnerables y demás, que sea reflexivo frente a la realidad que está viviendo en el momento. ¿Listo? Vamos por la siguiente. La educación es una tarea política. Entonces, lo más importante de la obra de Paulo Freire, que se basa en las obras de Karl Marx, que como lo vemos es un crítico político y filosófico, es que el estudiante sea consciente de su entorno social. Y su entorno social también adquiere la política, la vida política y social, la sociedad en sí misma. Entonces, que el estudiante entienda que la educación es una tarea política en el cual podemos remitirnos al término democracia, de saberes, de historia y demás. Por último, y algo muy importante, es que el estudiante en esa pedagogía es un sujeto que es activo en el aula, ¿sí? Que imparte sus conocimientos, que sabe realmente de lo que está hablando y que a través de compartir sus conocimientos con el educador
El educador también se convierte en un ser, primero intelectual, ¿sí? Pensante, reflexivo y crítico. Y asimismo, como es el educador, llevará a sus estudiantes a realizarlo, ¿sí? ¿Cuál es la metodología para el desarrollo de esta pedagogía? Como lo decía Paulo Freire, de la metodología que él dice que puede funcionar en estos casos, es que el diálogo de saberes sea una herramienta pedagógica. ¿Qué es el diálogo de saberes? Compartir experiencias, conocimientos, hablar sobre esos conocimientos. Esto nos va a generar a llegar a un concepto del cual puede estar bien, puede estar mal, pero todo puede estar determinado por cierto rasgo de saberes. Hay una frase de Paulo Freire o un fragmento de su pequeña obra que nos dice: el diálogo comienza en la búsqueda del contenido pragmático. Recordemos que el contenido pragmático son significados. En esa búsqueda es la que inaugura el diálogo de la educación como práctica de la libertad. ¿Qué es el diálogo de la educación? Que si partimos para buscar un significado, vamos a encontrar demasiados, pero llevándonos a sí mismo, vamos a encontrar más verdades y vamos a generar un diálogo y un compartir en el aula de clases. Aprendizaje significativo. Por medio de sus obras, el autor nos da a conocer que dialogando y participando podemos aprender. Esto es el aprendizaje más significativo que considero yo que como educadores y estudiantes podríamos tener en cuenta. Herramienta pedagógica, el diálogo. Diálogo, diálogo tanto convivencial como de saberes cognitivos. Y por último, muchísimas gracias. Hasta luego.